Vamos a seguir analizando los cambios de gabinete con quien me parece que fue claramente el jefe de gabinete más importante que ha tenido el kirchnerismo, el más duradero también, Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, tratando de analizar los cambios, ¿cuál fue tu primera reacción? La verdad es que está un poco inscripto dentro de lo que yo esperaba. Cuando me preguntaban en los días en que Cristina estaba enferma y no había noticias de ella, qué podíamos esperar a su regreso, y hablaban de posibles cambios en el gabinete, yo solía decir que debíamos esperar un poco más de lo mismo, y creo que es lo que ha pasado. Me parece que lo de Kicillof en el Ministerio de Economía es en esencia un sinceramiento de cómo funciona el Ministerio de Economía hoy, un, un mensaje complicado, porque Kicillof fue el hombre que más promovió la intervención del Estado dentro de las empresas, el hombre que alguna vez dijo que podía voltear a Techín en un instante, el hombre que llevó adelante la estatización de YPF del modo como lo hizo. Y me parece que para un país que necesita inversiones y necesita de que ingresen dólares, no es un buen mensaje lo de Kicillof en el Ministerio de Economía. A esto Pero lo sí, llamaba recién, perdón, el Chino Navarro desde el kirchnerismo actual, la profundización. y claro, tiene que ver con eso, con esta misma lógica. La lógica de persistir en los conceptos que el gobierno expresa, que en mi juicio son muchas veces errores que por persistir no se vuelven aciertos, simplemente son errores que se profundizan. Y me parece que eso es un poco lo que está pasando con esta designación en el Ministerio de Economía. Por otro lado, aparece Capitanich. Capitanich es sin duda un hombre con un respaldo político distinto al que tenía Valmedina. Sí, viene a llenar más, ¿no? Me parece que ahí a Valmedina nunca llenó el cargo. Claro, me parece que tiene una estatura política distinta y un sostén política distinta. Valmedina es un hombre académicamente muy reconocido, pero que nunca la presidenta le otorgó el rol que debió haber tenido. Y bueno, se fue diluyendo. Ahora parece que llega un gobernador que a mi juicio es un poco el mensaje de Cristina para con los gobernadores, de algún modo darle las gracias y comprometerlos con su tarea. Ajá. Ya me parece que se da cuenta de la debilidad política que el resultado electoral expresó, de su gobierno, y me parece que ha encontrado un mecanismo de asociar a los gobernadores que ganaron a su suerte, trayéndolo a Capitanich. Ahí quedó afuera Urribarri, ¿no? Entre las opciones, que era quizás la que más se mencionaba, dentro de la misma línea, en el sentido que podría haber sido el mismo mensaje. Así es, eran versiones, no sabíamos muy bien cuál iba a ser el resultado, pero estaba claro que podía ser uno u otro. Finalmente se decide por Capitanich, y me parece que no, que bueno, tampoco ahí hay que esperar demasiado, porque Capitanich ha sido un hombre que ha sostenido a rajatabla todo lo que el gobierno ha hecho en este tiempo. No es alguien con voz crítica, no es alguien que ha expresado disidencias, es en esencia un hombre que acompañó absolutamente todo lo que el gobierno ha hecho en este tiempo. Pero tiene más opinión, daría la sensación a priori, ¿no? Económica, por supuesto, la que ha tenido a Valmedina, ¿no? Viene del mundo de la economía, él es contador, pero pareciera tener más para decir ahí también. Sí, en este punto también hay que ver algunas cosas, ¿no? Porque por encima de la diferencia que uno puede tener con Kicillof, Kicillof es un hombre que expresa casi a punto extremo la heterodoxia económica. Ujú. Y Capitanich es un hombre formado en la ortodoxia económica. Y ahí hay que ver qué posición de algún modo resulta preponderante. Y también me parece que para un gobierno que ha tenido algún sesgo eh, progresista en alguna de sus políticas, Capitanich también es un hombre muy conservador, políticamente hablando. Y me parece que hay que ver cómo se manifiesta todo esto en la gestión, qué va a prevalecer. Ajá. El Capitanich ortodoxo o el Kicillof heterodoxo, o si va a prevalecer o cierta postura progresista que el gobierno ha expresado en los últimos tiempos, en gran parte del Código Civil actualmente, o una postura más conservadora como la que Capitanich ha expresado siempre.
Claro. Y en el ámbito de economía, digamos, todo esto se completa, por supuesto, con los cambios, sobre todo en el central, ¿no? Fábrega parece un hombre, ¿no? Como de línea, que ha trabajado muchos años en el Nación. No parece los banqueros particularmente alarmados por este aspecto de la carrera de Fábrega, pero la salida de Marcó del Pont algo está queriendo decir. Hay algo que Marcó del Pont quiso hacer y salió derrotada. Bueno, a ver, la llegada de Fábrega yo creo que es lo más auspicioso de todo lo que hemos visto. Fábrega es un hombre de bien, es un hombre que tiene 40 años de trayectoria del Banco Nación, lo conocí siendo gerente general del Banco Nación, es un hombre valioso, sin ninguna duda, fue presidente del Banco Nación entonces también y lo seguí tratando, es un hombre con criterio propio, muy razonable, profundamente racional en sus lógicas, y me parece que es una buena designación. Mercedes pagó el costo de que en su gestión se fueron 10.000 millones de dólares. de dólares en este año, 15.000 millones de dólares desde que el cepo se impuso. Y en todo caso puede ser que haya precipitado su salida y su última declaración hablando de que el problema de la falta de dólares y la inflación, que es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, muchos, puesto en boca de la presidenta del Banco Nación, seguramente debe haber hecho algún ruido dentro del gobierno. Pero no me animaría a decir que es esa la causa de su salida. La causa de su salida es un presidente del Banco Nación, del Banco Central, que ve salir 15.000 millones de dólares de reservas, está hablando de un problema de gestión en el banco, sin ninguna duda. Ajá. Me parece que esa es la causa. Y hablando de antecedentes, en el caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? La salida de Yaguar después de su derrota electoral en Chubut, da por primera vez lugar a alguien que por lo menos viene del sector, viene de ser titular del INTA, el nuevo ministro de Agricultura, Casamiquela, ¿no? Sí, sí, yo lo conozco poco y por lo tanto debo ser prudente porque no conozco mucho de él. Ojalá allí empiece a haber una política para con el sector porque el sector hoy en día está en problemas difíciles y el contexto internacional tampoco ayuda. Así que ojalá su llegada suponga una buena noticia para el país y un comienzo de unas políticas concretas para con el sector agropecuario. Algo parecido me pasa con el presidente del Banco Nación, que no tengo la menor idea quién es y por lo tanto me cuesta mucho opinar sobre él. Nadie sabe mucho, sabemos, digamos, que es un hombre de la cámpora, pero no mucho más. Sí, creo que debe haber sido el primer presidente del Banco Nación con este nivel de desconocimiento magnífico que tiene. Pero no sé, tal vez es un tapado que resulta siempre ser una maravilla, no lo conozco. Y Alberto, un poco más subjetivamente, cuando alguien deja, como es el caso de Abal Medina, pensaba, el cargo que por lo menos en el organigrama lo haya ocupado o no realmente, es el cargo más importante dentro del gabinete, como ser jefe de ministros, después de haber sido en algún momento candidato a acompañar a la presidenta en la fórmula, que finalmente fue Vudú. El hecho de que se vaya sin nada, o por lo menos hasta aquí, se va, digamos, en su momento cuando la sacan a Garré, de alguna manera la arropan diciendo, bueno, te vas de embajadora a la OEA. ¿Habrá habido algún cortocircuito, cuestión de esperar? Daría la sensación de que él mismo lo toma por sorpresa. Yo creo que en algunos casos me consta que algunos no tenían la menor idea que iban a terminar donde terminaron. Y no era que no lo sabían el día previo. Tal vez esto le pasó a Valmedina, pero lo que sí creo es que hablaría de una enorme ingratitud, porque más allá de que no comparto muchas de las cosas que Valmedina dice y expresa, ha sido un hombre muy consecuente con la presidenta, y si la presidenta lo valora, como entiendo que lo ha valorado para llevarlo a semejante lugar, debería de algún modo protegerlo en el sentido de dejarle un espacio para seguir trabajando. Pero no sé, hasta acá parece ser que él y Mercedes Marcó del Pont parecen haber salido eyectados del gobierno. No sé cómo termina esto. Claro, hay que ver cómo termina, pero Mercedes Marcó del Pont de última, uno imagina o sabe o tiene alguna información parcial de batallas que libró. En el caso de Abal Medina fue siempre un ejecutor de aquello que le demandaban y ¿no? En el poder hay ciertas señales que dicen cosas también. Entonces, yo no es que no me explico la salida, porque puedo entender la necesidad de dar un lugar a los gobernadores, de traer a alguien como Capitanich, de que la jefatura de gabinete vuelva a tener un rol más político. Pero al dejarlo sin nada, daría la sensación de que hay algo que no sabemos, ¿no? Esa es mi sensación, por lo menos hasta aquí. Sí, también es cierto que no hay nadie más prescindible que el obediente.
De los días que se puede prescindir fácilmente. Y me parece que es el costo que está pagando Juan Manuel a Valmedina. Él ha tenido una obediencia por momentos deslumbrante. Por eso llama la atención, ¿o no? Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, cuando uno acepta el despotismo en el poder, también lo tiene que aceptar cuando el despotismo se le vuelve en contra. Claro, porque incluso a Lorenzino lo arroparon, en el sentido que finalmente le dieron lo que siempre tuvo, que es estar a cargo de finanzas y de la negociación de la deuda, ¿no? Y le cumplieron el sueño de irse, que lo dijo en aquel famoso reportaje, me quiero ir. Pero además, por si fuera poco, del país incluso, a ver si no... y un destino tan lindo, además un destino tan lindo. La Unión Europea, no está nada mal. Digo, a Lorenzino le fue fantástico. Le fue fantástico. Lo llamativo de Lorenzino es que siendo ministro no logró encauzar ninguna negociación sobre el tema de la deuda y ahora, sin ser ministro, lo mandan con esa tarea. Es un caso muy llamativo, ¿no? Se ve que su amistad o su vínculo con Amado Boudou, porque daría la sensación que en todo esto también Amado Boudou, no sé cómo es su relación con Kicillof, pero algo tuvo para decir y que el hecho de que Lorenzino sea un hombre de Boudou también lo protegió. Sí, yo creo que en el caso de Boudou, para el gobierno es un hecho irreversible. Si el gobierno, yo estoy seguro que si Cristina pudiera volver atrás, no estaría Boudou donde está. Pero bueno, para el gobierno es un problemón Boudou, porque tiene un cargo institucionalmente reconocido, no es un cargo que dependa de la voluntad de la presidenta, no es un cargo que se resuelva con un decreto, la continuidad se resuelve con un decreto, es un cargo que reclama, bueno, que tiene jerarquía constitucional, nada más y nada menos que el número 2 de la República, y creo que para el gobierno es un inmenso problema, que el gobierno trata de tapar todo lo que está a su alcance. Y me parece que, por lo que uno lee, por lo que uno escucha, cuando uno ve que la Cámara de Casación le ha dado valor a un testimonio que lo compromete, uno tiene la sensación que la justicia va a hacer con Boudou lo que el gobierno no hace, lo que Cristina no hace. Y entonces ahí me parece que el dolor de cabeza para el gobierno puede ser infinitamente mayor, infinitamente mayor. Ahora, el gobierno tiene ahí una papa caliente, que como siempre ocurre con la papa caliente, la viven tirando para arriba para soportarla, porque si la dejan en la mano les quema. Además, en un momento donde lo necesita más, porque si bien le han dado el alta, todavía hay una cantidad de actos, representaciones y demás, que de hecho ya coordinaron ayer, que va a delegar en Amado Boudou. Claro, en el contexto que ya no sea electoral, ayuda un poco, ¿no? No es tan grave. Siempre es un costo, siempre es un costo. Ni a usted, ni a vos, ni a mí nos gustaría que nos represente Boudou en ningún lado. También es un hecho irreversible. A mí lo que me parece es que las condiciones en las cuales se desarrolla la situación, ¿qué hacer, digamos, no? Sí, es un hecho irreversible, lo dije antes, es un hecho irreversible, pero por irreversible que sea, no deja de ser un costo. Sí, sí. Ahora, pareciera ser que ahí sí la lealtad tiene un valor, porque daría la sensación o cierta obediencia o cierta obsecuencia, o como cada uno la pondere, porque no pareciera ser, digamos, es una papa caliente, pero pareciera ser alguien que todavía goza de la confianza de la presidenta. Sí, no le queda otra a la presidenta, yo vuelvo a este punto, ¿no? Por eso yo empecé diciendo, yo estoy seguro que si Cristina pudiera volver el tiempo atrás, no lo elige a Boudou. Ajá. Pero bueno, es un hecho irreversible, como decías vos, y no le queda otra más que tolerar esto. ¿Es Carlos Zanini el hombre detrás de todo esto? Porque uno piensa finalmente, ¿quién sale más fortalecido de los que tienen poder de verdad dentro del gabinete? No ha cambiado demasiado, María, no ha cambiado demasiado. Zanini seguirá siendo el hombre de confianza de Cristina. Cristina seguirá conduciendo como condujo siempre. No aparecen hombres preponderantes. Lo que seguramente habrá ahora es un jefe de gabinete con más capacidad de gestión, con una presidenta que no puede dedicar el 100% del tiempo a gestionar nada más y nada menos que un país. Cuando yo escuchaba a los médicos y los partes médicos hablar de la necesidad de preservar a la presidenta del estrés, yo decía, pero no se puede ser presidente y no estar estresado, porque es como algo absolutamente contradictorio. Cuando uno es presidente, cuando uno es ministro, lo único que recibe son problemas. Nadie lo viene a ver para contarle lo bien que le va. Lo vienen a ver porque tienen un problema. Y no hay nada más estresante que escuchar problemas que uno se carga para resolver. La presidenta evidentemente tiene una dificultad para gestionar física y seguramente delegará parte de esa gestión
en Capitanich, que es un hombre que sabe gestionar. Ha sido brevemente jefe de gabinete en un momento muy complicado de la Argentina. No fue precisamente esa su gestión más lúcida, pero ha sido un gobernador del Chaco bastante eficiente a la luz de los resultados electorales. Y me parece que ella está confiando que ese hombre con esa experiencia, con el respaldo del peronismo y de los gobernadores, pueda llevar adelante parte de la gestión que ella va a ceder a otro porque no lo puede hacer. Ajá. Y faltaba un interlocutor, ¿no? Con el peronismo. Todo el tiempo faltó un interlocutor. Finalmente terminaron cayendo a manos de Daniel Scioli, pero por default, ¿no? Cuando la presidenta tuvo que dejar la campaña, él hizo algo que tampoco es algo que el gobernador parezca disfrutar mucho, que es el trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, así es. Aparece uno, bueno, en ese punto aparece uno más, ¿no? Un personaje más en el escenario con mira al futuro, ¿no? Dentro del oficialismo. Hasta acá parecía Scioli muy decidido y ahora aparece Capitanich con una alternativa, con una posibilidad concreta de construir poder desde esa jefatura de gabinete y de hacer trascender su imagen desde esa jefatura de gabinete. Eso parecía, ¿no? Como una estrategia que ya había asomado, la idea de que no pareciera Scioli por default, en ausencia de cualquier otro, el candidato necesariamente, ¿no? Porque le habían dado cuerda suelta cuando Randazzo dice, bueno, si soluciono el tema del transporte, Aníbal Fernández, cuando aparecen tantos simultáneamente diciendo no se olviden que yo también tengo mis aspiraciones, daba la sensación de que había una señal de tratar de poner más candidatos arriba de la mesa, ¿no? Es así, fue así, y de algún modo acá aparece otro candidato sobre la mesa, que es Capitanich. Claro. Que vamos a ver qué suerte tiene, porque la verdad, el hecho de estar en el gobierno no garantiza el éxito electoral. Eso es posible cuando uno está en épocas de bonanza, en un gobierno eficiente, y el horizonte de futuro es muy cristalino. Pero nada de esto se ve hoy en día. Por eso digo, hay que ver objetivamente cuánto puede hacer Capitanich desde la jefatura de gabinete en un gobierno políticamente más débil, en un gobierno con una presidenta con dificultades, en un gobierno con un país infinitamente más complicado. ¿Qué es lo que puede hacer? Porque tal vez todo eso se convierte en desgaste. Claro, lo que tiene es visibilidad, ¿no? Uno, por lo que escucha a los encuestadores, lo que le pasa a estos gobernadores de provincias más pequeñas es que tienen altos niveles de desconocimiento y a veces los políticos batallan más contra el desconocimiento que contra su imagen. Parece mentira, pero alguien como Wiener, que ha hecho campañas como candidato a la presidencia, tiene todavía hoy niveles de desconocimiento importantes. Claro, pero el conocimiento tampoco es todo, porque para que uno lo conozcan mal, mejor que no lo conozcan. También. Y el riesgo de estar en un gobierno en momentos críticos es que a uno lo conozcan mal. No, yo siempre cuento la anécdota de cuando Duhalde le propuso a Kirchner entrar al gabinete como jefe de gabinete, que Kirchner lo rechazó. Ahí entró Capitanich. Y el verdadero motivo, algunos creían que tenía sentido que Kirchner asuma porque eso le permitía tener visibilidad. Pero como Kirchner quería ir como candidato a la elección, él también pensaba que corría el riesgo de quedar empantanado en un gobierno de emergencia. Bueno, que venía la devaluación, ¿no? Recuerdo que él contaba que la llamó a Cristina Kirchner y le hizo el chiste de que había aceptado y ella le dijo que se divorciaba. Claro, y bastante razón tuvo, por eso digo. Si bien es cierto que hoy no es el 2001, o el 2001, 2002, también es cierto que el gobierno no está en la mejor posición. Bueno, empezamos así la ruta de los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que está claramente entre la enfermedad, las semanas que estuvo fuera de juego y ahora este regreso con los cambios de gabinete marcan claramente esa transición hacia el final de la presidencia. Creo que tenemos 2 años con una presidenta físicamente un poco más debilitada, con un gobierno políticamente más debilitado y con la firme creencia en el gobierno de que hay que persistir en estas políticas. Y ahí es donde yo digo que el gobierno confunde convicciones con terquedad, porque sus políticas han disparado resultados muy negativos. Y cuando uno persiste en el error, no es alguien convencido, es solamente un terco.
Y lo que la presidenta nos ha demostrado es su terquedad una vez más. Alberto Fernández, buen día, gracias. Gracias, María. Un beso grande. Hasta luego.